Dale. Bueno, muy buenas tardes. Acá nos encontramos reunidas la doctora Violeta Pérez, Vixi Luque y esta humilde servidora Maris Ávila, quienes tenemos precisamente el objetivo de hacer una conversación relacionada con el capítulo 3, que es muy importante dentro de toda investigación. Y vamos a comenzar con la doctora Vixi, quien nos va a hablar un poco acerca de los elementos o aquellos elementos que forman parte de la estructura del capítulo 3, entre los cuales está el tipo y el diseño de la investigación, así como la epistemología del enfoque epistemológico. Hola, buenas tardes a todos. Nuestra ruta para desarrollar el trabajo de investigación viene demarcada en el momento de la metodología, o en el capítulo 3, que es el capítulo del marco metodológico. Esa es la que marca la ruta o la bitácora de lo que como investigadores seguimos para llevar a cabo y a buen fin. Eso está dentro de un enfoque epistemológico. Si nosotros vamos descubriendo, de acuerdo a los autores que nosotros podamos, a los que podamos recurrir, hemos de ver que la investigación positivista viene marcada también por lo cuantitativo, por los datos, más que todo los datos numéricos. Es lo más a la mano que nosotros tenemos cuando hablamos o pensamos en una investigación cuantitativa, positivista. Y que la investigación positivista ya es más de comprensión, ya es más de diálogo humano, ya es más social, viene dada también por la comprensión de la realidad, la interpretación que se le da a esa realidad. Para pasar a hablar de los tipos y diseños de investigación, podríamos recurrir a autores como Hernández, Fernández y Batista, como Fidias Arias, como Nilda Chávez. Si nos vamos con la parte cualitativa, y aquí la profesora nos puede complementar, sería también Miguel Martínez Migueles, la profesora Jacqueline Hurtado, la profe Lewin, que son nuestros teóricos más bien fundamentales, ¿no?, en esto de lo que es la investigación, acción y participación. Pero de eso ya la profesora les va a ampliar. Entonces tendríamos allí nosotros la relación de lo que es el tipo de investigación, que es una investigación descriptiva. ¿Por qué es descriptiva? Porque va a ser eso, nada más que va a caracterizar, a definir las características o a describir las variables en estudio. Cómo se comportan esas variables dentro de nuestra población objeto de estudio, que para las ciencias de educación, para las ciencias sociales y en educación propiamente dicho, siempre discurre en lo que son las instituciones educativas, en lo que son nuestros estudiantes o nuestros docentes, ¿no? Y en los docentes, aquellos que van a realizar los estudios de cuarto nivel también se enfocan en la población de nivel. Es allí que tenemos el tipo de investigación que viene a ser también descriptiva. Y el diseño podría ser no experimental, transeccional, de campo, momento de medición. Todo ello también con respecto a la oportunidad que se tiene para medir el comportamiento de esa variable, de lo que estamos queriendo observar en la población, el momento, el lugar donde lo vamos a medir o a aplicar. Entonces allí tenemos el tipo y el diseño de la investigación dentro de una investigación positivista, cuantitativa. En la cualitativa, Violeta, tú nos puedes abordar y ampliar un poquito más acerca de esta parte de lo que tiene que ver con el tipo y el diseño, que tiene una diferencia pues, relativa en cuanto a ello. En las investigaciones positivistas ya sabemos que podemos hacerla de acuerdo a los niveles de profundidad que le queríamos dar. Bien decía la doctora Vixi, podría hacer una investigación descriptiva, exploratoria primeramente, luego descriptiva, correlacional, e incluso si vamos a hablar de Hernández, como tú lo mencionabas, él hablaba de investigaciones experimentales y no experimentales. Dentro de investigaciones experimentales es bueno mencionar que existe la fase experimental, que muchos participantes la asumen, por eso me parece bueno mencionarla. Y dentro de la no experimental tenemos entonces la descriptiva, la correlacional, la de análisis, explicativa y evaluativa. Bien, asimismo, existe en bajo el enfoque cualitativo, tenemos la investigación de acuerdo al método seleccionado. La investigación cualitativa sabemos que es aquella que nos va a permitir describir, interpretar, comprender un fenómeno al estudiar. Esta
va a ser asumida de acuerdo a un método o una tradición cualitativa también llamada así. Y estos pueden ser fenomenológicos, etnográficos, etnometodología, hermenéutico, historia de vida, teoría fundamentada, feminismo, entre otros. Es importante resaltar que para la investigación y el diseño de investigación cualitativa va a depender del método seleccionado. En cuanto a las técnicas e instrumentos, también es importante resaltar que precisamente la observación es una técnica que aborda, pudiéramos decir, ambas investigaciones, y que dentro del instrumento hay una diferencia marcada entre la cualitativa y la cuantitativa, porque en la cuantitativa podemos utilizar el cuestionario, la entrevista, la observación de grupos, pero en las cualitativas va más dada a lo que es la entrevista, porque vamos directamente ya al campo y al sitio de trabajo para estar inmersos dentro del proceso de investigación. Entonces, allí hay esa diferencia, y también pudiéramos de una vez mencionar la importancia de la redacción de esas preguntas que se desarrollan tanto en las cualitativas como en las cuantitativas, porque en las cuantitativas cometemos muchos errores, tales como hacer juicios de valor, que no debemos hacerlo redactar. También cometemos el error muchas veces de hacer dualidad de ideas, y precisamente en la redacción de esa pregunta está la clave de ese resultado que vamos a precisar y obtener. Y ella, como lo han planteado mis compañeras acá, es importante que se asuma de que debemos abordarlas desde el capítulo 2 a través de la base teórica, porque esa es la clave, pudiendo parafrasearlas y redactarlas de manera adecuada y adaptadas a la temática que estamos desarrollando. Mientras que en las cualitativas me gustaría que Violeta afianzara un poquito y redactara o organizara esas ideas con más amplitud. Sí, es importante también señalar, Marisa, lo relacionado a la población. ¿Cómo debería ser la población en las investigaciones cuantitativas? La población y las investigaciones cuantitativas deberían estar definidas por la cantidad, no mayor a 100 personas, entonces ya sería una población, un censo poblacional. Y si excede a las 100 personas, tendríamos que aplicar la fórmula del muestreo. Puede ser el muestreo probabilístico, que también es sujeto al azar, y si no, el muestreo intencional, que es cuando el investigador se reserva para sí la intención de seleccionar a su población objeto de estudio, porque ya tiene marcado la temática y lo que quiere desarrollar en esta población. Por supuesto, la investigación va a generar ideas, va a generar categorías, si hablamos de una investigación cualitativa. La investigación va a generar resultados, va a generar una interpretación de una realidad tocada. Esa investigación, que es dinámica porque se trabaja con las personas humanas, seres humanos pensantes, debe llevar, por supuesto, un norte de lo que se quiere lograr, de lo que se quiere descubrir, o de lo que se va a descubrir. Y de allí que sea la muestra probabilística o intencional de la población, para luego diseñar, utilizando como técnica la encuesta, si es una investigación positivista cuantitativa, la entrevista, si fuera cualitativa, la doctora Violeta ampliará en su oportunidad, y para diseñar el cuestionario de esa encuesta, como bien ya lo ilustraba la profesora Maritza, ¿no? Utilizando pues afirmaciones en vez de cuestionamiento, no enumeraciones, utilizando esa coma, deberíamos omitir las comas y hacer un ítem o una afirmación en sí que estuviese sostenido en buena parte en el fundamento teórico que se ha desarrollado en el segundo capítulo, como lo refería la doctora Maritza anteriormente en este fase. Los maestros conversan o están siempre muy inquietos en cuanto a la población de las cualitativas. Violeta, me gustaría que hiciera énfasis, porque yo sé que es algo más reducido, no podemos abordar ni ampliar ese número de la población. Ciertamente, doctora Maritza, en las investigaciones cualitativas debemos tener una población que llamamos informantes claves,
porque ellos nos van a, o versionantes, ellos nos van a dar la información, la versión de una realidad o un hecho a estudiar. Generalmente, como se trata, como les dije anteriormente, de una descripción, de una comprensión, interpretación de un hecho a estudiar, la población tiene que ser pequeña, porque nosotros vamos a describir por desde todas las perspectivas ahí se informa su realidad, su cultura, su gesto, todo su sentir, sus emociones. Por lo tanto, llevar eso a una descripción, a una interpretación, es decir, tomamos 100, 200, de verdad que se nos haría imposible manejar ese cúmulo de datos. Entonces, se recomienda una población pequeña, llamados informantes clave, que se elige intencionalmente según los propósitos de la investigación. Y es importante entonces señalar que ya nos quedaría como el abordaje del cierre a través de la recopilación de esa información, de los datos dentro de las cuantitativas sobre todo, pero que en las cualitativas, dependiendo del método que se va a aplicar y de eso que se recopiló de la información de las entrevistas, se va a abordar y se va a ilustrar el proceso de aquello que se vivió y se recopiló dentro de esa investigación. Entonces, les quedaría, pues, chicos, investigar todo lo que tiene que ver con esa parte, organizarla, sobre todo en las cuantitativas, porque allí lo organizamos en tablas por dimensiones para que realmente organicemos mejor las ideas y para que realmente se desarrolle lo que se dice en el título, análisis y discusión. Analizamos lo que allí se da como recolección en porcentaje de la información y luego discutimos y comparamos con aquello que está en la teoría. Por eso es que podemos sustentarlo o no con esta. Entonces, este es más o menos el proceso. En cuanto a finalizando ya el capítulo momento 3, es importante señalar que en las investigaciones cualitativas, por el tiempo prolongado que debe tener el investigador, generalmente él aplica más de un instrumento o una técnica de recolección de datos. Generalmente es la observación participativa, la entrevista en profundidad, el focus group, entre otros. Además de ello, tal como nos decía la compañera, tenemos que hablar de la validez y confiabilidad de la investigación cuantitativa y cualitativa. En el caso de la cualitativa, la validez es interna de todo el proceso investigativo. Para eso, Gugan-Linko señala y habla sobre la confirmabilidad, la consistencia de la investigación, la neutralidad de la misma. Esto tiene que ver con la confirmabilidad de otros investigadores acerca del proceso investigativo. Para ello, el investigador, por ser tan descriptivo, debe dejar huellas de su proceso. Además de eso, se aplica la triangulación que nos va a permitir triangular bien sea informantes, bien sea datos, bien sea fuentes, entre otros. La triangulación se llama así no porque son tres datos o tres formas de obtener información, sino pueden ser hasta 4 informantes que podemos seleccionar para obtener mayor información. Así, además de eso, tenemos el focus group. A través de él también es una herramienta o una técnica muy importante del investigador cualitativo, porque de allí emergen muchos datos interesantes. La validez en la investigación cuantitativa es muy diferente. Vic, si me lo pudiera señalar. Sí, estaba también queriendo participar en este apartado, por cuanto que la validez en la investigación cuantitativa va más que todo es al indicador, la dimensión, a validar la teoría que ustedes han utilizado, que todos hemos utilizado como investigadores en el segundo capítulo, que llamamos validez de contenido. De contenido. Y es allí cuando nosotros buscamos a las personas a las que consideramos expertas, ¿no? Y estamos desarrollando estudios de cuarto nivel y es de maestría en gerencia educativa. Por supuesto, vamos a buscar personas que sean magísteres o doctores en educación, que puedan ellos también confrontarnos
y validar nuestro instrumento, que en este caso es la encuesta que hemos diseñado a través del cuestionario. Eso en cuanto a la validez. Y en cuanto a la confiabilidad, hemos de aplicar la fórmula de la confiabilidad. No sin antes mencionar que la fórmula es la fórmula alfa de Compass, que la tenemos en todos los libros de metodología y en la web también lo podemos conseguir. Incluso si ustedes se meten en YouTube, un tutorial de cómo se aplica, porque estas herramientas no hemos de pasarlas por ahí. Luego de hacer pues, la prueba piloto, ¿no? Así es. Acá es importante recalcar algo que siempre también ocurre como falla dentro del proceso y no debe ser. No podemos alterar ni obviar, por ejemplo, la validez o la confiabilidad. Debemos hacer validez, luego confiabilidad, para luego ir ya a la aplicabilidad del instrumento o de la entrevista en el objeto de estudio, que son las instituciones que vamos a abordar o los organismos para recopilar la información. Entonces, esta fase es muy importante y no se debe obviar ninguna de esas fases. Quiero recalcar que un instrumento bien logrado lleva buen término de investigación, pero un instrumento viciado, copiado, o como lo decía la profesora, trampeado de pronto, que uno se salte las etapas, tumba la investigación. Y una vez que tú descubres que no tienes ningún resultado oportuno, entonces ¿dónde estaba la investigación? ¿O dónde estaba el objeto problema? ¿No? Por eso es importante pensar e idear muy bien el instrumento de investigación, la técnica y el instrumento de investigación. En caso de las investigaciones cualitativas, hay que hacer énfasis en que estas preguntas deben ser abiertas, que induzcan a relatar, a contar la experiencia del informante, no que nos lleven a un sí o un no, porque las categorías van a emerger de esa redacción, de ese relato de los informantes clave. Así que mucho cuidado en el momento de redactar esas preguntas abiertas en el caso de la entrevista. Bueno, esperamos que estos tips que hemos conversado hoy acerca de este capítulo 3 les sirvan a ustedes de estímulo para que puedan abordar y afianzar mejor estos conocimientos hacia la búsqueda directa de los textos metodológicos, que es el que les va a dar mayor amplitud en cada uno de estos aspectos.